Nosotros nos vamos a meter en el último bloque, nos vamos a meter con un tema de mucha actualidad que tiene que ver justamente con el espacio Inca. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la situación? Lo cuentan los actores y ya tenemos entrevistados. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon es mucho dinero. De ese canon se quieren liberar. La semana pasada nuestro Instituto de Cine pasó a ser un organismo intervenido. La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina de humo mediática están los fondos del cine. Esto es un plan de negocios. Están en juego las instituciones de la ley de cine. Está en juego nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley de cine. No al vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine. Que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. Absolutamente sí al cine nacional. Bien, y esta situación que se da en el marco nacional también afecta y bastante a Catamarca y lo vamos a ver y lo vamos a analizar en un momento porque están en nuestro living María Pesá. ¿Cómo está, María? Bien, Puma, muy bien. Qué gusto tenerte con nosotros. Y Daniel Sáquer, que también es un gustazo ya verte acá en tierra, ¿no? Bueno, la última vez que nos cruzamos andamos en aviones filmando. Bueno, una situación muy difícil que de pronto queda en evidencia todo un sistema de política y demás, pero que ha sido un atentado directamente a la cultura, ¿no? Así es. Sí, así es. Creo que es un atentado y no un atentado, creo, pensado. Creo que tiene que ver con un pensamiento y una visión del mundo. Esto que recién escuchábamos en todos estos actores, ¿sí? Y directores también, y dramaturgos. El desmantelamiento, además también la mentira y el hacernos creer en un ponernos en un lugar, somos todos iguales, o sea, a ver, un realizador independiente en Córdoba o en Tucumán o en Catamarca, es lo mismo que un monstruo mediático que mueve un montón de dinero. O una radio comunitaria es igual que un canal de cable. Entonces, por un lado eso, ¿no? Esta idea de, no sé, siento que la vengo percibiendo en los discursos hace bastante, esta idea de pretender poner a todos en el mismo nivel, cuando en realidad lo que están haciendo es quitando oportunidades y acceso a la cultura a los que se necesita promover y fomentar. Cuando se habla de fomento, de lo que se está hablando es de promover, es de un Estado que cree o qué postura tiene determinado Estado respecto de promover la cultura de sus ciudadanos, claro, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una postura muy clara, es decir, estás a la misma altura, sos igual. No sos igual, no vas a llegar. Y la idea de la meritocracia como una mentira, decirte, si vos te esforzás, vas a llegar, vas a tener tu grupo, vas a producir, vas a filmar, es una mentira. Claro. Es una mentira, es de financiar, es dejar que dejen de poner o de pagar este canon los que más ganancia tienen para que pueda, porque no solo se financia con el canon, se financia, por ejemplo, entre otras cosas, con el 10% de cada entrada de cine. Sí. El cine argentino se autofinancia. Es una mentira que le están sacando impuestos, como dicen otras informaciones, a los jubilados o a la salud, o etcétera. ¿Sí? Daniel, aparte, perdón, ¿no? Un proceso que comenzó muy hasta casi ridículo, porque se intervenía a alguien y decía, no, pasa que esta persona no es... O sea, todo comenzó contradictorio. Claro. Todo contradictorio porque obviamente se remueve al presidente del Inca justamente por irregularidades en el Inca, pero después salen diciendo que era
una persona honesta y demás, pero que había irregularidades dentro del Inca. Yo creo que esto es el motivo que encontraron o buscaron para hacer esto. Esto está planeado, esto comienza desde el mismo momento del gobierno, digamos, con la política comunicacional del gobierno, es un negocio. Acá no existe el subsidio, no existe el fomento, el FOMECA que salía a través del AFCA, en la cual intervenían en asociaciones civiles, comunitarias, sin fines de lucro, fue lo primero que sacaron. Claro. De hecho, hay instituciones como BEPE y Fundación El Puente, creo que es una de ellas, que han concursado y ganado FOMECAs que hicieron la mitad del trabajo y no cobraron más. Claro. Entonces, el riesgo hoy es el desfinanciamiento a las artes, a la cultura, en especial al cine y a la televisión a través de esto, ¿no? Hay una... Y detrás de esto viene todo lo que se denomina la ley de convergencia, de pronto que es lo que nos está hablando, ¿no? Y que va a influir también en el Instituto Nacional de Teatro, que tiene también una ley, y del INAMU, que tiene una ley bastante más nueva, que es más joven, y por efecto digamos. cascada va a llegar a los proyectos en Catamarca. Sí, y creo además que con una mirada muy clara que tiene que ver, como decía para mí Daniel, el tema de ver a la cultura, de ver esto se ve como un negocio, digamos, y se aparta totalmente el Estado de una mirada que tiene que ver con el fomento, con el promover, con el cultivar algo, con la cultura que cultiva algo. Ya entonces no es importante, creo yo, que desde esta mirada no es importante lo que se construye, sino lo que se consume. Y cada uno, y ahí vienen otras cosas atrás, cada uno consume lo que puede. Claro. Entonces, acá vamos a consumir Y lo de consume segunda, el que lo de puede. tercera, lo de cuarta y lo de vigésima. Claro. ¿Sí? Lo que puede y lo que le alcanza. Entonces, Seguro. si yo, en cambio, puedo ver, alimentarme, culturalmente hablando, de lo que construimos, de lo que se construye culturalmente y colectivamente en una comunidad, estoy consumiendo, estoy accediendo a lo que es de primera, que es lo que hacemos nosotros, pero lo hacemos cuando esto está amparado, promovido, fomentado Por eso, y la cuidado. libertad de expresión y el derecho a opinión y el escuchar todas las voces, la pluralidad de voces, perdón, va a ser la que ellos digan, no la que tenemos. ¿sí? Claro. Es decir, el mensaje va a ser ¿te hegemónico. acordás de los 90 donde veíamos televisión de Buenos Aires? Pensábamos y opinábamos como Buenos Aires. Vos te ibas al otro día al trabajo y decías, ¿viste Tinelli anoche o viste tal programa? Claro. Entonces digo, no tenemos conciencia de ver la televisión local para generar opinión sobre nuestros contenidos, sobre lo que aquí se habla. Sí se va a ver afectada en gran parte porque está el INT, porque están los realizadores que participan en concursos de fomento a través del INCA, porque está el ENER, que es la escuela de experimental de cine, de la cual algunos están estudiando, gente de Catamarca también estudia. Su rector el rector renunció. Claro, el Instituto Nacional de Música, que es de creciente reacción, es muy nuevito. Todo eso, ese dinero que venía del canon que pagan las empresas, se lo van a sacar. Ese es O sea, patearon el tablero. Patearon el tablero. El Sindicato de Televisión, a través después de la generación de la ley de medios, consiguió que dentro del INCA, que antes hacía cine, se cree el departamento de INCA TV. Sí. Exacto. Porque muchos de los fomentos primeros que salieron fueron a través de cine, pero eran para televisión. Entonces había como una incompatibilidad. Entonces se creó el departamento INCA TV, que es el que empezó a financiar todos los concursos que generaban contenidos para el VACUA, principalmente el VACUA, ¿no es cierto? Que estaba el ACUA Federal y todos los otros que quedaron ahí, que hoy actualmente no sé lo que pasa. Así que es mucha plata, y esa plata obviamente tiene un doble uso. La que se guardará el gobierno, que se la está guardando por un lado, y le dará otro fin, y la que en retribución de favores mediáticos y de propaganda tenga que devolver a determinados medios hegemónicos. Claro, claro. Seguramente alguien se verá bastante beneficiado con todo esto porque va a tener el poder total de la comunicación, ¿no? Sí, con la educación, una de las actrices ahí lo dice, no al desmantelamiento de la educación pública, que tiene un correlato clarísimo. Sin ir más lejos, cuando nosotros, la ley nacional, la ley 26.206,
Es una ley que ha logrado muchas cosas, por ejemplo, a nivel de arte, tanto de los lenguajes más tradicionales como son la plástica y la música, pero entraron teatro, entró danza y también fotografía y audiovisual. O sea, empezó a haber un acceso en la educación pública a lenguajes artísticos, entre otros el audiovisual, que antes era privativo de la gente que podía pagar educación privada. Tal cual. Entonces, antes era de excelencia, ¿sí?, la formación artística de chicos en primaria y en secundaria, en escuelas privadas, y durante más de una década pudimos ir construyendo una educación artística que se metió en la escuela pública y que hoy otra vez empieza a estar en peligro. Claro, volvemos, por eso digo, alguien batió el tablero, volvemos todo a foca cero. Hemos retrocedido los espacios, los casilleros ganados, a alguien le tocó, vuelve a arrancar, ¿no? O sea, y contra esto es lo que nos estamos doblegando, contra esto es lo que nos estamos, que nos queremos hacer escuchar nuestra voz. Me da la sensación que ha sido uno de las cosas más fuertes que nos tocó pasar en este tiempo, porque había ese miedo, ¿no?, de decir, bueno, pasa que la formación de este presidente por ahí tiene que ver con todo esto va a pasar, y se dijo que podía, y pasó, y está pasando. Entonces también más allá, digo, no entrar en cuestiones políticas ni partidarias porque no me interesa, sino digo, se preveía esto, y se prevén otras cosas también. Exactamente, por eso digo, esto nace con la ley de convergencia. Por eso es importante frenarlo ahora la pelota. Claro, con la ley de convergencia, de la que nadie la conoce, ¿sí? El proyecto de ley existe desde que se derogó la ley de servicios audiovisuales, mediante un decreto, un DNU, pero nadie la conoce, hasta la fecha, ¿no? Se llamó a una consulta pública a distintas instituciones, donde fueron a reunirse con el ENACOM para ellos exponer su posición al respecto, pero sin haber leído el proyecto de ley, porque nadie lo conoce. Claro. Nadie lo conoce. El sindicato de televisión, cuando va y expone, hace su ponencia, manifiesta lo mismo que manifestaron todos. Bien, hay justamente un spot, hay un video que explica y te grafica justamente lo que tiene que ver esta situación y la pone de manifiesto como para que entiendas cuáles son las situaciones y los planteos y las consecuencias que trae toda esta decisión y por qué nosotros estamos hablando de lo que estamos hablando. Lo compartimos, señor director. Bien, ahí está un poco en números graficado esta situación, ¿no? Es clarito, o sea, esto no, en la industria de la televisión, o del cine, mejor dicho, o de lo que se ha tocado, no le genera gasto al Estado, no le genera gasto, no se cierran escuelas por mantener una producción. El hospital Garrahan sigue recibiendo inyecciones normales porque ese dinero no es de ahí, o sea, no es lo que se quiere justificar, no es por donde se lo quiere justificar, ¿no? Hay otros intereses por detrás. ¿Cuál va a ser la postura? Ustedes lo hablan entre los actores, entre la gente del ambiente de Catamarca. Bueno, yo a mí digo, una de las cosas que hablábamos con Daniel recién es, yo quedé como media así, de que no hubiera ningún realizador catamarqueño. Nosotros tenemos una muy buena calidad y cantidad de realizadores audiovisuales en Catamarca. Bueno, hoy no
no pudieron estar los que habían invitado. Para mí es muy importante la voz, es muy importante el debate y es muy importante pensar, a mi modo de ver, esto lo digo como actriz que ha tenido la oportunidad. Ayer, esto lo quiero comentar porque es como casi, es un poco irónico, ¿no? Y paradójico y bueno, por eso también me gusta estar hoy acá y aceptar. Cuando yo vine ayer a Voz en el Medio, pasaron, y que para mí fue muy, muy emotivo, pasaron 3 fragmentitos de 3 trabajos cinematográficos, fílmicos, audiovisuales en los que yo pude trabajar. Uno de nivel nacional, uno filmado en Buenos Aires, 4 mujeres descalzas, de 2006, otro de 2012-2013, de Córdoba, y otro de un realizador nuestro, de Sebastián Espinosa, que era, también funcionaba como su tesis, como su trabajo final de universidad, ¿no? María Oneto hoy está en ese videíto resistiendo e invitándonos a nosotros a que resistamos este embate que va a ir tirando en efecto dominó un montón de cosas más profundas y que nos tocan más de lo que creemos en Catamarca, que es lo que vos decías. Y bueno, y entonces a mí me emocionaba mucho ayer ver eso que había construido y pienso hoy que está muy cerquita, estoy muy cerquita de no poder volver a hacerlo, claro, si no resistimos, si no luchamos, si no entendemos que pensarnos a nosotros en un debate y decir, no, nosotros estamos implicados en esto, la construcción, si nosotros queremos hacer alguna construcción televisiva, radial, comunitaria, independiente, sin fines de lucro, con fines de lucro, digo, ¿no? Pero verlo de una manera, ser conscientes, además, ¿no? sí, claro, el tema es justamente eso, generar conciencia en la comunidad local de que lo que uno ve a veces hasta en la televisión de Buenos Aires también va a pasar acá. Claro. Es decir, no es algo que le está pasando a Buenos Aires y a los realizadores y a los que hacen cine allá, sino que también va a pasar acá. Sí. Va a llegar, va a tocar de una manera, está tocando, decir. Pero esto no solo pasa con el tema del cine y con todo lo demás, sino el riesgo de desaparecer de pequeños cables en manos de las telefónicas o de las grandes operadoras si esto avanza como está previsto. ¿Me entendés? Digo, es lo que yo le mostraba a ella recién. Los grandes operadores de cable piden al gobierno la igualdad de pago de canon. ¿Sí? Y le están pidiendo que... Claro. Yo te leo textualmente lo que dice, porque esto también tiene sus consecuencias, ¿no? Establecer que las empresas estatales o servicios públicos que tengan emplazado en el espacio público soporte aptos para la construcción de redes no puedan negarse a ofrecer esta facilidad esencial a los operadores. Están pidiendo que la Exapem de energía no se pueda negar a ofrecerle el uso de postes y que no le cobre. Claro, claro, increíble. Sí. Increíble. Bueno, un tema largo, ¿no? Sindicalmente, ¿cómo se van a alinear con este tema? No, con este tema indudablemente que estamos apoyando porque aquí hay una pérdida de fuente de trabajo. Claro. Vamos a volver a los 90 donde todos los enlatados venían de afuera. Vamos a volver a los donde 90. Los actores nuestros estaban haciendo una película por año, 2 películas por año, que eran películas de amigos. Sí. La televisión va a dejar de producir, van a meter enlatados y vamos a ver el partido de nuevo, las cámaras apuntando a la tribuna. Claro. O sea, eso ya está. Lamentablemente el fútbol codificado ya está y los que se van a ver afectados son los pequeños operadores, los cables del interior, los cables chicos que no tienen capacidad de digitalizar sus redes para comprar el fútbol y venderlo al precio que ellos quieren, ¿no? Bueno, ya lo mostraron que las líneas hegemónicas, a ellos les interesa más traer una novela de Turquía que o repasar un programa exitoso de hace muchos años atrás que generar o promover nuevos espacios. Lo peor que nos puede pasar como catamarqueños es que todos los días lleguemos preocupados a nuestro trabajo porque en la Panamericana hay embotellamiento. Así es. No pensarnos, no considerarnos, no sentirnos importantes y el otro tema, digo siempre, lo que hablábamos con ella, es empezar a aprender a generar nuestra propia opinión. Porque a veces pensamos por lo que vemos en la televisión de Buenos Aires. Durante muchos años, antes de la ley de servicios audiovisuales, Buenos Aires nos decía cómo debíamos pensar. Claro, tal cual, por eso. Sí. Tal cual. Creo que hoy hemos recuperado nuestras voces en el interior, no solo acá en Catamarca, sino en muchos lugares. De hecho, este medio
surge a raíz de la ley de servicios audiovisuales, con programas y contenidos propios, cosa que no se veía, cosa que era muy acotado, y hoy están pidiendo los medios hegemónicos no tener la cuota de pantalla, o sea, el cumplimiento de un horario determinado de producción propia y demás cuestiones. Entonces, indudablemente que esto va a atentar contra muchísima fuente de trabajo. Vos sabés que Viggo Mortensen también hace saber su opinión a través de su voz y lo hace en este video que compartimos con todos ustedes. Los sistemas de apoyo estatal al cine en países como Argentina y Francia son ejemplos únicos y exitosos del fomento cultural. Son admirados en todo el mundo. El cine argentino se autofinancia y es una fuente de orgullo para todos los argentinos. Así que Macri, Abeluto y todos los fanfarrones neoliberales, déjense de joder. No a la destrucción del cine argentino. Y por ahí lo dice él que está en otras pantallas, pero entiende que lo que se ha construido es importante. Sí, y que ha participado en trabajos en los que uno lo ha visto, que no son solo El Señor de los Anillos, digamos. Seguro. Tiene un pensamiento y una posición. Entonces, bueno, es como... Yo creo que es fundamental eso. Hace mucho tiempo, no sé, quién me había hecho una nota aquí en Catamarca, cuando la Primitiva, el centro cultural de que formaba parte, todavía estaba en la calle Salta, en la ex Primitiva, o sea, o en la fábrica de dulces. Y entonces, no sé a qué vino la pregunta, pero a mí me vino como una cosa muy clara de decir, pero entonces, y lo pude decir, es decir, nos preguntemos qué es más importante lo que se hace en Buenos Aires, en Barcelona, que lo que humanamente, artísticamente, cultural o políticamente se hace en nuestro lugar, y no, tenemos que respondernos que no es más importante. Seguro. O sea, digamos. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo mundo. cortito. A mí me dijeron que se sorprendieron cuando fueron a ver una obra hecho por actores catamarqueños de teatro, que dijeron, che, ¿esto se hace en Catamarca? ¿Y por qué no? O sea, así como en el teatro, que porque estamos acostumbrados a ir a Teatro San Carlos para Mar del Plata y pensamos que ese es lo único que hay. Y cuando tenés algo de calidad en el interior, no se muestra, porque no tiene los espacios. Y un poco eso es a grandes rasgos lo que se quiere tapar, ¿no? Bueno, la verdad que muy agradecido con esta diferencia. Nos vamos a ir despidiendo, pero nos vamos a ir con una joyita. Una joyita, una interpretación de Martín Bossi y de Tato Bores que es impresionante, que justamente habla de este tema. Y con esto le queremos agradecer a ustedes la diferencia de haber venido, de haber charlado, de haber puesto este tema en la mesa. Y por supuesto a ustedes invitarlos para que mañana nos encontremos a partir de las 17 horas en esta propuesta de la TV Pública Catamarca. Nos vamos justamente con lo que tiene que ver con esta interpretación de Martín Bossi, donde encarna a nada más ni nada menos que a Tato Bores, y para este tema, para que lo entendás de otra mirada. Chao. ¿Cómo dice que le va? Bueno, me alegro de escucharlo bien. Yo no estoy llamando Mr. President porque estoy un poquito preocupado con algunas cositas que están pasando. No me corte, no me corte. Y mientras pone el huevo revuelto en su tocino, présteme la oreja. Yo estoy un poquito inquieto y quiero saber si usted y sus muchachos se van a meter con el Inca y con la ley de cine. Y no me venga a decir, esta te la debo, porque yo quiero saber qué piensan hacer de verdad. No se olvide, Mr. President, que yo conozco el secreto de sus ojos. Yo quiero la historia oficial, y si piensa hacerlo, le digo, saque una hoja y escriba 100 veces no debo. Mire que con el tema del canon, las aguas bajan turbias y en los medios se escuchan relatos salvajes. Usted se tiene que comportar como un ciudadano ilustre. Mire que Argentina no está para tiempo de revancha, está para tiempo de valientes. Mire, sí, el dinero en el cine no es plata dulce ni plata quemada. No me vengan con un cuento chino, a ver si terminamos de espalda y ensartados como Moreira. Cuide su aura y piense lo que va a hacer. Sí, es muy difícil meter un elefante blanco en un garaje Olimpo. Respete lo nacional, amemos lo nacional y no se encandile tanto con la reina de Holanda, porque acá tenemos 9 reinas y una hermosa luna de Avellaneda. Se lo pido por Nazareno, por Cruz, por El Lobo, por Mojarrita, por Delfín, por Tiburón y por la pobre Camila.
Dejen en paz la ley de cine. Y con respeto se lo digo, y educación. Traten de mejorar la salud, la educación, la economía, la seguridad. Porque si no, los argentinos, Mr. President, vamos a seguir esperando la carroza. Berbuco, papas fritas, good show, luz, cámara y acción.